Aprovechando que está sobre sus pies, ahí en el libro de Josué capítulo 18, vamos a dar lectura en el nombre del Señor por ahí a esta palabra. Los primeros 3 versículos de Josué capítulo 18. Gloria al Señor. ¿Puede usted indicarnos con un amén esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Repito, es Josué capítulo 18, los primeros versículos, los primeros 3 versículos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a tomar posesión de la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Gloria al Señor. Oremos al Señor. Bendito Padre, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno. Señor, gracias, estamos aquí. Disponemos nuestro corazón en tu precioso nombre, dispuestos a que tú hables a nuestra vida. Señor, danos esa palabra que necesitamos. Nosotros solamente podemos mirar lo exterior, lo de fuera, pero tú mira lo de dentro. Tú mira, Señor, ese problema, esa carga que puede venir cargando tu hijo, tu hija. Te pido que en este momento hables a nuestro corazón, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Señor, yo solamente quiero ser la voz del que clama. Yo solamente quiero ser el instrumento que uses, Padre, para bendición. Señor, te pido por todas las personas que a través de Transformando Vida nos escuchen. Señor, no solamente en este lugar, sino en muchas partes, Señor, que en esta hora esta palabra lleve vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias. Puede tomar su lugar, por favor. No demores en abrazar la bendición. Es el título de este mensaje. No demores en abrazar la bendición. A través de este mensaje, hermanos, vamos a estar mirando los diferentes procesos, todo lo que se tuvo que dar para llegar exactamente a este punto donde Josué, como líder, hermanos, llega a decir estas palabras. Le quiero decir que Dios es un Dios de pacto. Amén. El Dios que yo conozco es un Dios de pacto, Dios que hace grandes promesas, pero que además todo lo que Él promete lo cumple. Hablando, viniéndonos desde Génesis, por ahí en el capítulo 15, versos 13 y 14, Dios le habla a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. En el verso 14, mas también a la nación a la cual servirán, es decir, a Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ya así, de esta manera, hermanos, en Éxodo, miramos en el capítulo 2, en los versos 23 y 24, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los egipcios, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo a su servidumbre. El verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel, y los conoció Dios,
Pero ya cuando miramos en Éxodo, en el capítulo 3, hermanos, cómo Dios se le aparece a Moisés y le dice en el verso 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dijo luego en el verso 7, luego dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, gloria al Señor, que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. En el verso 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquellas tierras a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y así vemos cómo se va dando todo este proceso. En Éxodo 5, gloria al Señor, la encomienda la encomienda de parte de Dios al ir a presentarse al faraón, es decir, la encomienda de Moisés y Aarón era: Jehová Dios dice así, Jehová Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Faraón en respuesta les dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mi hermano, no cabe duda que enfrentaban estos varones, hermano, una oposición tremenda, hermanos, con ese hombre endurecido de corazón. Agrado, hermanos, estaba tan endurecido que Dios tuvo que actuar ante este de una manera tremenda, con plagas distintas, con plagas de sangre, plagas de piojos, de moscas, de granizo, plagas en el ganado, hermanos, plagas de úlcera, un sinfín de plagas. Y ya, hermanos, cuando en Éxodo 14 podemos ver cómo partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot. Dice que como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también en el verso 38, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Pero luego ya, hermanos, en Éxodo 13:21 dice que Jehová estaba delante de ellos. Quiero decirte que el Dios que sacó a este pueblo, en todo, hermano, Dios se estaba moviendo, porque fue Dios quien planeó sacarlos. Era un proyecto de Dios ya de muchísimos años antes de que, es cierto, el pueblo de Israel estaría esclavizado en tierras de Egipto, pero también Dios en su proyecto tenía que sacarlo de ahí. Pero era el mismo Dios que iba a encabezar, el mismo Dios que iba a ir delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de nunca. Y me impresiona en el verso 22 que dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de noche. Yo te quiero decir, estimados hermanos, aleluya, que el Dios al que servimos es un Dios, aleluya, decíamos al principio, que todo lo que promete lo cumple. En lo personal, yo conozco a un Dios que nunca me ha fallado. Este es el Cristo que nosotros predicamos, que Él no falla. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios fue moviéndose a grado de que iba supliendo en pleno desierto, es decir, en el trayecto del camino, aleluya, de Egipto a las tierras de Canaán, a donde se iban dirigiendo. Era el mismo Dios que se iba moviendo en todos los aspectos. Gloria al Señor, dándoles el maná,
gloria al Señor, del cielo para comer. Aleluya. En el desierto no hay tiendas de abarrotes. En el desierto no había, hermano, estanques de agua. Era Dios mismo el que iba supliendo todas y cada una de las necesidades. Gloria al Señor. Y en ese proceso también el líder que había sido llamado para irlos guiando, para irlos liderando, llega el momento en que muere. Por ahí en Deuteronomio, en el capítulo, me parece en el 34, en el verso 5 dice: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Estimados hermanos, creo que en el momento que muere el líder Moisés, el pueblo había podido pensar que se había acabado todo. El pueblo al que iba liderando podía creer, podía pensar: ¿qué vamos a hacer? Dios nos está fallando. No, Señor, Dios no falla. Gloria al Señor. En Josué, en el capítulo 1, en los primeros 2 versículos, dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Observa esto. Yo quiero que veamos cómo fueron diferentes procesos. Sin duda algunos de ellos procesos difíciles. Y es que cuando Dios tiene un proyecto, no significa que las cosas son a veces muy sencillas. Hermano, simplemente en el llamamiento que Dios nos hizo a usted y a mí, de sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, gloria al Señor, de sacarnos de la muerte y darnos vida. Estimados hermanos, en esos procesos y en el proceso de emprender el camino para servir a nuestro Dios que nos ha llamado, sin duda, hermano, no quiere decir que las cosas son tan sencillas, pero aquí lo importante es que el Dios que nos llama, gloria al Señor, nos ayuda para no navegar a la aventura. Gloria al Señor, nos llama. El Dios que te llama a ti, el Dios que me llama a mí, es un Dios, aleluya, que no nos deja navegar a la aventura, sino que nos equipa, nos da los recursos que necesitamos para que usted y yo, aleluya, estemos equipados a fin que la lucha, que la prueba, que los obstáculos que vamos viviendo cada día, podamos tener la capacidad de irlo superando, porque el que nos llamó, nos ha llamado para ir de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Cuando nosotros analizamos, hermano, cuando llegan a ese punto de que están repartiendo las tierras, realmente habían vivido muchísimos procesos, estimados hermanos, y sin embargo Dios no les había fallado. El Dios que nos llama a usted y a mí no falla. Gloria al Señor. Algunos en el camino del Señor podemos tener pocos años, otros podemos tener más. Gloria al Señor. En lo personal, Dios concedió a un servidor que desde que era niño mis padres se convirtieron al Evangelio, y que a partir de ahí comenzara yo a caminar en los caminos del Señor. A los 13 años Dios me concedió ser bautizado en el nombre de Jesucristo, bajar a las aguas bautismales y emprender el camino para servir al Señor. Gloria a Cristo. A sabiendas que el camino que iba a emprender en ese momento era un camino que no se podía recorrer solamente una parte, no a medias, no a 3/4, sino hasta el final. Recuerdo con claridad que se me preguntó:
¿por cuánto tiempo piensas servir al Señor? Yo recuerdo en mi edad de 13 años haber contestado: yo le voy a servir al Señor todos los días de mi vida. Gloria al Señor. Sabía lo que enfrentaría, sabía que enfrentaría gigantes de lucha, de pruebas, pero hoy puedo decir: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Alabado sea el Señor. Estimados hermanos, alabado sea Cristo. Moisés había muerto, pero ahora el Señor tiene que echar mano de alguien para que tome lugar de Moisés. Y ahora, ¿quién iba a ser el que iba a elegir Dios? ¿A quién debía de tomar ahora el lugar de Moisés? Hermano, habían sido 12 espías, 12 príncipes que habían sido nombrados para ir a reconocer la tierra. Y en ese recorrido, ahí realmente se demostró quiénes eran cada uno de esos príncipes. Obviamente entonces Dios tenía que echar mano de uno de ellos. Y echó mano, aquí nos dice la Escritura, que echó mano de un hombre llamado Josué. ¿Quién era Josué? Mire, Moisés, dice la palabra en los primeros versículos de Josué en el capítulo 1, que Josué era siervo de Jehová, siervo de Dios. ¿Y quién era? Perdón, Moisés era siervo de Dios. ¿Y quién era Josué? Era servidor de Moisés. Es decir, Josué tenía un espíritu de siervo. Y yo quiero decirle que Dios, para realizar grandes obras, tiene siempre que echar mano de alguien que tenga un corazón de siervo. Gloria al Señor, que sea mandable. Gloria al Señor, que sea servicial. Alguien, gloria al Señor, que sea pastoreable. Alguien, estimado, que sea enseñable, paz de Cristo. Yo no sé cuánto pueden alabar al Señor. Yo creo que aquí tenemos, gloria al Señor, hombres y mujeres con corazón de siervos. Paz de Cristo. Como líder, gente altiva no le sirve al Señor. Alguien que no es pastoreable ni moldeable no le puede servir al Señor para liderar. Tiene que tener un espíritu de siervo, gloria al Señor, con un alto espíritu de humildad. Y entonces es ahí donde se echa mano. Le dice Jehová a Josué en su llamado: ¿sabes qué? Mi siervo Moisés ha muerto, y ahora está siendo llamado ese varón llamado Josué, de los que habían, de los 11 que habían ido a recorrer las tierras de Canaán antes de ser introducidos. Y fue un hombre positivo, quien trajo noticias positivas. Aleluya, que trajo noticias que inyectaran ánimo al pueblo, que inyectaran, gloria al Señor, esa chispa de que sí se puede. Es cierto que llegaron los otros 10 negativos a decirle: es muy difícil, no se puede. La gente, los hombres son muy altos y nosotros parecíamos como chapulines junto a ellos. Además, la tierra es tierra que se traga a sus moradores. Pero llega un Josué y un Caleb que dicen: sí se puede. Nosotros somos más poderosos que ellos. Nosotros los comeremos como pan. Es decir, son pan comido. ¿Sabes qué? Hombres positivos, hombres con un alto espíritu, gloria al Señor, de humildad, pero además, gloria al Señor, tan positivos que Dios operaba exactamente en eso, a grado de que vienen, hermanos, y pueden combatir la noticia negativa de los positivos, de los negativos, paz de Cristo. Aleluya. Hermanos, si pudieran mencionar más de esto, el pueblo, déjeme decirle que había logrado llegar allá. Por eso decíamos que llamó a Moisés como líder para liderar al pueblo, hermanos, y sacarlo de ahí. Cruzaron el mar, hemos visto todo este proceso.
Gloria al Señor. Y llegaron, hermanos, Josué dice que le repartió la tierra, pero pareciera, este es el punto que yo quiero llegar. Ya habían logrado ahí llegar, gloria al Señor, a esas tierras que Jehová había hecho pacto desde Abraham, Isaac y Jacob, y que le había dicho al líder Moisés, también le había recordado el pacto que había hecho con sus padres. Y por fin, escucha esto, porque esto es lo medular del mensaje. Hermanos, Josué en esa llegada les reparte las tierras. Escucha esto. Ya buena parte las habían recibido, es cierto, pero pareciera que aunque ya estaban ahí pisando el terreno con sus propios pies, aleluya, comprobando que Dios no falla, comprobando que el Dios que les había prometido esas tierras ahora ya no eran promesas solamente, ahora ya no solamente era palabra, ellos con sus pies estaban pisando esas tierras en que Dios les había prometido. Paz de Cristo, escucha esto. Alabado sea el Señor. Pero pareciera que aunque ya estaban en esas tierras especiales, cuyo Dios les había dado en heredad, tierras que fluían leche y miel, pareciera que no demostraban interés en tomar posesión de dichas tierras. Da la impresión que estaban distraídos en cosas que no valían la pena. Paz de Cristo. Estaban en tierras tan buenas y fructíferas. Escuche esta palabra, pero viviendo en ociosidad. Imagínate que ya muchos habían recibido las tierras. Imagínate que ahora ya muchos pueden estar mirando grandes frutos. Y todavía 7 tribus estaban ahí, siendo espectadores solamente de la bendición, sabiendo que estaban en tierras buenas, pero estaban siendo, hermanos, estaban entretenidos no sé en cuántas cosas, y no habían sido para abrazar lo que ya era de ellos, para tomar las tierras que ya eran de ellos. Paz de Cristo. Esto es tremendo, hermano. Pareciera que estaban siendo ajenos a la bendición de Dios para ellos, a grado que en Josué, en el capítulo 18, verso 3, escucha lo que voy a decir. El líder Josué como que se siente indignado al ver a aquella gente distraída, hermano, tan distraída, y así es el enemigo, hermanos. A veces Dios tiene bendiciones grandes para nosotros, y a veces pareciera que el enemigo logra distraernos en cosas que no valen la pena, como que comienza a mover cosas por aquí, por allá, para que nosotros no nos concentremos en la bendición que Dios tiene para nosotros, y que nos distraigamos en cosas, hermanos, ajenas, cosas que a veces en vez de ayudarnos nos dañan. Paz de Cristo. Imaginas, hay gente que a veces se distrae mejor buscando errores en la gente, se distrae buscando fallas en los hermanos, en las hermanas, gente que se distrae a veces en cosas negativas, cuando en realidad hay que enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor porque Él es bueno. Mira lo que les tuvo que decir el líder Josué. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? O sea, ¿cómo es posible que ya estando aquí ustedes estén ajenos a esto? ¿Cómo es posible que sean tan lentos para abrazar la bendición? ¿Cómo es posible
aleluya, que otras cosas ajenas a esto, que no se enfoquen en abrazar lo que Dios les ha dado. Para el líder Josué, esto era inconcebible. Esa negligencia para tomar posesión de lo que ya era suyo. Ya Jehová había hecho toda su parte, había hecho todo lo que a él correspondía para lograrlos hacer llegar hasta ahí. ¿Cuántas cosas había hecho Jehová para que ahora este pueblo estuviera en el lugar preciso? Mencionábamos al principio todo lo que Dios había hecho de su parte con mano poderosa. Los había sacado, hermano, de la esclavitud, hermano, a costa de lo que sea, desatando una serie de plagas para ablandar el corazón y que de soltar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Había desatado esa serie de plagas, había abierto el mar, había abierto la roca para que diera agua, había desatado el maná del cielo, un sinfín de cosas. Dios había hecho ya todo lo suyo. Paz de Cristo. ¿Se imagina cómo se siente Dios cuando Él abre las puertas de bendición? Cuando Él mueve todo para darnos la victoria. Paz de Cristo. Cuando nos pone todo al alcance para que nosotros nomás lo tomemos y que nosotros seamos lentos, seamos negligentes para tomar la bendición que Él nos ha dado. Me imagino a Dios diciendo: mi hijo, ¿por qué no abres los ojos para mirar lo que yo te estoy ofreciendo ahora? ¿Por qué no analiza? Yo te estoy ofreciendo, ya he provisto todo lo que necesitas. Ya nomás es cuestión de que te atrevas a abrazar la bendición. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor porque Él es bueno. ¿Cómo podía prevalecer la negligencia en este caso? Escucha lo que voy a decir. Como se dice por ahí, esta misma historia vuelve a repetirse. Paz de Cristo. Dígale a su hermano: lo bueno es que aquí no hay de eso, mi hermano. Pero por si lo hubiere, la palabra de Dios es preventiva y es curativa. Nos previene para que no tengamos el problema y nos cura si ya lo tenemos. Paz de Cristo. Sin duda, las tierras de Canaán era algo muy especial. Una vez estando ahí, teniendo esas tierras a la mano, no había tiempo que perder para poseerlas. Hermano, la aplicación de este mensaje: hace alrededor de 2000 años, Jesús vino a enfrentar a un opresor, a un opositor mucho peor que el faraón. Es decir, aleluya, Él mismo vino para enfrentar al mismo diablo, a quien tenía prácticamente todas las almas bajo esclavitud. Paz de Cristo. Esclavas en el pecado, en los vicios, esclavos de la misma muerte, de todo tipo de sufrimientos. Y el Señor Jesucristo tuvo que pagar muy grande precio. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos alaban al Señor. Alabado sea Cristo. Yo quiero que te des cuenta que no somos cualquier cosa. Yo quiero que te des cuenta que no ocupamos un lugar tan especial, nada más así. Dios hizo cosas grandes en el pueblo de Israel para llevarlos y llegarlos a esas tierras prometidas. Miramos todo lo que Dios tuvo que mover. Pero ahora nosotros, gloria al Señor, para sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gloria al Señor, y traernos, rescatarnos de las tinieblas a la luz. Gloria al Señor, y de la muerte a la vida. Él mismo tuvo que venir a pagar un precio mucho más alto. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2,
que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué más? Y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Cristo. Imagina, siendo rey, siendo rico se hizo pobre, siendo el rey de reyes y señor de señores, vino a servir. Paz de Cristo. Mire lo que somos, pues. Y habrá dicho el enemigo, alguien de ustedes, que tú no vales. El enemigo te habrá tratado de desvalorar, diciéndote que no eres nada. Yo quiero decirte que esa es la peor mentira del diablo. Tú tienes que hacerle notar que tú eres un hijo de Dios, y un hijo, una hija de Dios vale mucho. Ahí donde pone sus pies vale mucho. Pero se necesita que tú mismo mires lo que vales, que tú mismo te des cuenta lo que vales, para que cuando el diablo llegue con ese mensaje diabólico no te haga creer que no vales nada. Paz de Cristo. Mírate a ti mismo y date cuenta que fue pagado un enorme precio por ti. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos alaban al Señor por ello. Por mencionar algo del precio que Él pagó, hermanos, descendió a esta tierra, es decir, vino a nacer en un pesebre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, estando sentado en el trono de su gloria. Vino a nacer en un pesebre, en una condición mucho más peor que como nace un ser humano, por pobrecito que sea, aborrecido, escarnecido. Escupieron su rostro, le coronaron con una corona de espinas. Padre Cristo, le dieron, en vez de agua a beber, le dieron hiel. Padre Cristo, vinagre con hiel le dieron. Pero por si fuere poco, le crucificaron, traspasaron su costado con una grande lanza. Pero por fin, sobre lo alto de la cruz del Calvario, al final pudo decir: consumado es, he acabado la obra. Esta obra está completa, a esta obra no le falta nada. Paz de Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso dice su palabra que ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Padre Cristo, yo quiero llevarte a valorar esto, para que seamos capaces de abrazar la bendición. Somos hijos de Dios, Padre Cristo. San Juan 3:16, por eso nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, ni siquiera encuentra las palabras para expresarlo. El amor de Dios no es algo que se puede medir, no es algo que se puede descifrar con palabras ni con nada. Hermano, gloria al Señor, la salvación está a la mano. Es decir, una vez que el Señor pagó todo, ahora sí que, al igual que aquel pueblo había llegado a ese lugar porque Dios había proveído todo, había movido todas las cosas, había hecho todo lo suyo. Hace alrededor de 2000 años, el Señor hizo ya su parte cuando dice el texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mismo versículo 16 viene la parte que nos toca: para que todo aquel que en él cree, ¿para que quién? Para que todo aquel que en él cree. Es decir, Dios es un Dios incluyente. Ahí cabemos todos.
todo el que crea, pero no de palabra solamente. La palabra creer tiene que ver con obedecer. No son simples palabras, es obediencia a Dios, es obediencia a su palabra. Paz de Cristo. Y ahora, mis hermanos, gloria al Señor, la salvación ya está a la mano. Todas las promesas de Dios están a la mano. Ahora sí que Dios nos ha provisto todo. Nos proveyó su amor, nos proveyó su misericordia. Padre Cristo, ¿cuántos se han sentido amados por Dios? ¿Verdad que sentimos cada día el amor de Dios? Habrá alguien que se queje, mire, eternamente hablando, hay muchos que se quejan de desamor. A mí nadie me ama, a mí nadie piensa en mí, hermano, pero yo quiero que sepas que Dios es un Dios incluyente. Ahí cabe el rico más rico y ahí cabe el pobre más pobre. Gloria a Dios, con él, con Dios todos somos amados. Paz de Cristo, y nos ha dado su amor. Yo pregunto, ¿cuántos han sentido lo que es el amor de Dios? Gloria al Señor, un amor incondicional, que tú no hiciste nada a cambio de ser amado. Padre Cristo, ese es el amor de Dios. El amor que comúnmente se conoce aquí en la tierra. Tú me amas, yo te amo. Tú me das, yo te doy. El amor de Dios es diferente. Nos ama sin ser amados. No tenemos que hacer nada. ¿Verdad que no tuvimos que hacer nada para ser amados por Dios? Padre Cristo, incondicionalmente, es un amor sacrificial. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Ese es el verdadero amor, en que alguien da su vida por otro. Y no solamente el Señor dio su vida por uno, lo dio por toda la humanidad. Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor porque Él es bueno. Ahora sí, por eso decimos que Dios nos ha provisto todo. Tenemos la paz a la mano, la tranquilidad, la seguridad, la confianza. Padre Cristo, tenemos todo a la mano. Ahora el llamado es que no seamos negligentes para abrazar la bendición. Hay que tomarla, la bendición, hay que abrazarla cuando la tenemos a la mano, cuando la tenemos al alcance. Padre Cristo, las bendiciones de Dios no son solamente para mirarlas o para decir qué bonitas son las bendiciones de Dios. No son solamente para ser hermanos, observadores de que otros estén recibiendo las bendiciones. Hermano, es cierto, me siento bien cuando alguien la está recibiendo, pero verdad que nos sentimos mejor cuando yo digo, esto también es para mí. Yo debo de recibir también lo que mi hermano está recibiendo. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos alaban al Señor porque Él es bueno. Tú y yo no podemos ser tan solo espectadores de la bendición. Hermano, hoy el Señor te dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes en tomar lo que yo tengo para ti? Paz de Cristo. Vamos a ir cerrando con un ejemplo. Tenemos el ejemplo del hermano mayor, del hijo pródigo. El reproche a su padre, hermanos, por su hermano menor, cuando le dijo, mira, quiero que veamos por ahí en Lucas capítulo 28 y 29, vemos cómo le reprocha porque su hermano había ya derrochado su herencia que le había dado su padre, y ahora estaba de regreso, venía fracasado, derrotado. Hermanos, venía golpeado y herido, pero ahora viene humillado. Ahora sabe que no merece un lugar especial. Lucas 15, 28 y 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años
que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 31. El padre dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Gloria al Señor. Dicho de otra manera, toda mi riqueza es tuya. Si no la has sabido disfrutar, gloria al Señor, si no has sabido disponer de ella, ha sido tu problema. Hermanos, así nos dice hoy el Señor: yo he puesto a tu disposición todo, todo, tómalo. Gloria al Señor, disfrútalo. Toma posesión de todo lo que es tuyo. Gloria al Señor. Todo lo que yo tengo es tuyo. Yo pagué el precio, ya está pagado. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos van a dar aplausos al Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, lamentablemente hay cristianos que han fracasado. ¿Sabes por qué? Porque han vivido una vida vacía. Hermano, la vida cristiana a algunos se les ha hecho aburrida, a otros se les ha hecho muy pesada. Hermano, a algunos se les ha hecho como que se está perdiendo el tiempo en nada. Pero ¿sabes por qué? Porque solamente han sido espectadores de la bendición. No se han atrevido a tomar las bendiciones que Dios tiene para ellos. Se han conformado que otros sean bendecidos. Se han conformado con mirar que otros, hermanos, han abrazado grandes bendiciones. Pero ellos, mira, cuando uno se convierte solamente en espectador de las bendiciones, pero que no abraza estas, la gente se seca, la gente se siente vacía, hermano. Pero todo aquel que abraza la bendición de Dios puede, hermanos, vivir una vida cristiana, una vida abundante. Gloria al Señor. Su vida es feliz. Aleluya. Se siente que está, hermano, abrazando y bebiendo de la fuente que fluye para siempre. Gloria al Señor. Esa fuente se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Alabado sea el Señor. Y es que dice la palabra que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. Hermanos, el gozo es medicina a los huesos. Por eso en una de las palabras el salmista dice: mientras callé, hermanos, dice que sus huesos se estaban consumiendo. Hermano, los huesos se enferman, hermano, cuando hay sequedad espiritual. Pero yo te quiero decir que hoy el que reparte la bendición, el que llevó a los hijos de Israel, que los sacó de la esclavitud y los llevó y los puso ahí en las tierras de Canaán, y que pagó todo el precio y los llevó en todo el proceso, que nunca se apartó de ellos, es el mismo que nos ha llamado a nosotros. Dijimos que las tierras de Canaán eran muy importantes, pero ahora nosotros vamos con rumbo a las mansiones eternas. Paz de Cristo. El Señor tiene cielos nuevos y tierras nuevas para nosotros. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Gloria al Señor. Pero hoy la invitación muy importante es que no seamos negligentes para abrazar la bendición que Dios tiene para nosotros, hermano. Algunos pueden decir: yo después me gozo, después me meto más con Dios. No, hermano, hay que meternos desde ahora. Hay que abrazar la bendición desde ahora. Es para disfrutarla hoy. Las bendiciones de Dios no son solamente para pensar en disfrutarlas mañana. Son para ahora, mi hermano. Son para ahora.